Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés, soy músico, me dedico al audio, trabajo de manera independiente. Pero bueno, nada, el motivo de este video no tiene nada que ver con lo que yo hago. Te quiero compartir cómo hice yo para sanar diferentes cosas que me acompañaron en toda mi vida y no me di cuenta, muchas de ellas hasta que sané, de que estaban ahí. Desde enfermedades como el asma, problemas en la columna que me dejaron sin caminar, este, alergias graves, problemas de abuso psicológico y sexual, problemas de adicciones que derivaron en problemas en el hígado. Y bueno, nada, surge esto de compartirlo así. El que me conoce sabe que yo no estoy ni ahí con las redes, las uso solo por trabajo, lo mínimo indispensable. No tengo tele, no tengo nada de eso. Prefiero estar en el monte en pata que estar enganchado con esto. Pero, pero empezaron a pasar cosas en mi vida que me llevaron a que capaz que, así como a mí me pasó en determinado momento de obtener determinadas respuestas por este medio o por el medio virtual, eh, capaz que también para vos puede ser que lo que a mí me pasó, mi situación, y cómo te lo voy a decir también, porque considero que es necesario abrirme y contarte cosas mías para que puedas entender por qué tomé ciertas decisiones y por qué hice ciertos cambios, mi manera de ver el mundo, de concebirlo, en base a la experiencia, ¿no? Yo todo lo experimenté, lo sentí. Y ahí fue que hice el cambio, ¿no? Este, Me empezó a pasar con muchos clientes últimamente y con personas en general que hablaba y me preguntaban, vos, ¿y cómo hiciste? Vos, ¿y cómo sanaste? Vos, ¿y qué estás comiendo? Y todo así. Me daba cuenta que cuando yo quería explicar los cambios que había hecho, tenía que dar el porqué, tenía que explicar por qué yo lo hacía y qué concepción tenía de eso. Eh, para que entiendas un poco más, cuando digo planta, mi camino de sanación fue la música y las plantas. Ese fue mi camino. Este, y las plantas maestras también. Estas tienen un contenido espiritual muy fuerte para mí y energético. Entonces ahí yo tenía que contarte que concibo al ser como mente, cuerpo y espíritu, y eso conlleva muchas cosas detrás, ¿no? Eh, yo no me considero más que nadie, tampoco menos, y lo que te vengo a plantear acá es mi verdad. A mí me funcionó, este, y lo sostengo y lo voy a sostener. Si a vos te sirve algo de lo que yo te vaya a contar, la idea mía es ir haciendo unos videos así, ¿viste? Prendí la cámara y que salga lo que salga, así, para que me puedas ver la cara, para que puedas ver cómo te lo digo. No te va a aparecer un cuadro que te va a enganchar con ningún curso ni nada, yo hago otra cosa. Para mí, poder estar sano es algo que todos merecemos, es conocimiento y tiene que ser libre. Este, y bueno, nada, por eso es que te lo quiero compartir, porque me parece que algo más grande que le puede dar una persona a otra es de corazón contarle su experiencia si le ayudó y que bueno, el otro vea que haga. Con esto que te cuento de los clientes que me empezó a pasar, me pasó a lo largo de mi vida. Empecé a observar para atrás y me daba cuenta de que había pateado tantos lugares, la noche, la calle, el monte, el campo, en tantas horas, en tantas situaciones y con tantas personas a lo largo de mi vida, porque siempre hice esa, me metí por todos lados y siempre estuve haciendo, fui muy activo. Estudiaba, trabajaba en dos trabajos y tenía y bueno, hacía un emprendimiento y bueno, y veía qué pasaba y siempre seguía lo que sentía que tenía que hacer. Y siempre detrás de eso que hacía había una experiencia para mí. Eh, una charla de corazón a corazón. Independientemente de la situación de la persona, lo que había hecho, si tenía prestigio social, si tenía dinero, si había hecho cosas que no están buenas, que no comparto, nos abríamos de corazón, nos contábamos las cosas y siempre terminaba igual. Y eran algunas lágrimas o que me decían, vos, sin palabras, Andrés, porque la verdad que contigo así hablar, me pude abrir, no puedo hablar así con otras personas. Y me pasó de que muchas personas me buscaban para hablar conmigo porque se podían abrir.
Y lo que me di cuenta era que yo los escuchaba. Los escuchaba como si fueran como cualquier otra persona. No, no porque fuera quien o cual o hubiera hecho tal o cual cosa. Y ahí yo le decía de corazón lo que a mí me parecía, mi experiencia, lo que le podía servir. Le daba de corazón, porque quería que estuviera bien. No entraba en el juicio o algo así. Eh, Esto empezó a pasar muy seguido. Ese es uno de los motivos que a mí me lleva a hacer esto. El otro de los motivos es porque luego de haber transitado toda mi sanación, cuando yo estaba bien, o estaba por lo menos físicamente no padecía tanto dolor, había obtenido varias verdades mías, ¿no? Después de seguir varios faros, mi sueño siempre fue la música. De niño, a los 5 años pedí una guitarra y de ahí me acompañó siempre. Y dentro de todos esos años, que son bastante, fui siguiendo determinados faros dentro de un contexto social. Y me daba cuenta que todos esos, cuando conocía a las personas por un lado, y me daba cuenta que no eran felices, pero habían logrado eso que yo perseguía, cuando me daba cuenta de que me encontraba en ese escenario y no compartía como lo que se proponía ahí, porque no me parecía respetuoso y me parecía como se discriminaba en cierto punto, empezaba a darme cuenta de que no era por ahí y así iba cambiando dentro de la música y iba cambiando mi concepción de las cosas. Cuando se cae todo eso, eh, empiezo a pensar qué es lo que yo buscaba, ¿no? Luego de haber hecho todos esos cambios alimenticios, de darme cuenta de que la naturaleza te daba todo por derecho, que la alimentación estaba ahí, de que no se precisaban todas las cosas que nos dicen que precisamos, de que el agua estaba ahí, de que cada vez precisaba menos, de que cuando estaba viviendo en un entorno natural me sentía mejor y pasaban otras cosas que acá no pasaban. Cuando empecé a ver todo eso, dije, pero ¿quién me va a aguantar la cabeza? ¿No? Yo quería formar una familia, a ese fue la verdad que llegué, a que me parece importantísimo la creación de una familia desde el amor, en donde la figura masculina y la femenina están las dos completas, empoderadas y pueden patear juntos, como quien dice, ¿no? Sin presionar a nadie, dejando que cada uno sea lo que es, pero se conjugan solos. Y ahí traen una vida, ¿no? Habiendo sanado todas esas cargas ancestrales y habiendo sanado todo lo que tienen que sanar ellos. Porque considero que todos tenemos cosas que sanar. Por algo estamos acá. Me he dado cuenta que digo, ¿quién me va a aguantar la cabeza? Me baño con agua fría, no tengo calefón, lo saqué. Tengo una alimentación que es prácticamente comer crudo. Lo cocino muy poco. Me alimento a base de frutas, verduras, legumbres, cereales, condimentos, yuyo, agua y nada más. Infusiones. Y uso medicina, sí. Pero microdosis de vez en cuando y como trabajo, porque ya transité la etapa más, que lo que yo consideraba más potente, pero bueno, es de acuerdo como lo vaya sintiendo, con el mayor de los respetos, sin la evasión personal y sin caer en una dependencia o en querer estar en un estado y no afrontar lo que tenés que hacer, que eso implica también parte de la sanación, ¿no? En el día a día, la voluntad, la disciplina de pararte y de hacer lo que tenés que hacer, cumplir con lo que dijiste que tenías que cumplir, tratar de ser más consecuente, lo que sentís con lo que haces, con lo que decís. En base a todo ese marco, fui tomándome decisiones para, para sanar, ¿no? Y funcionó. Siempre desde el respeto hacia todos, hacia todo, y siempre tratando de ser más amoroso, de abrir el corazón, de entender, bueno, ¿por qué me lo hizo? Ahí va, porque me veía en mí. Yo di en un momento lo que había entendido que era amor y me daba cuenta de que no había crecido en el desamor. Ese amor de conexión no estuvo, estaba en mí, sí, de niño, después se fue apagando. Cuando lo recordé de grande, indudablemente ahí me cayeron muchas fichas de muchas cosas, ¿no? Que son muy dolorosas. Este, Pasa una sincronicidad que es que en ese momento que yo me cuestionaba, vos, ¿dónde va a haber otra? O alguien, estoy quedando loco, me doy cuenta que no es congruente lo que yo digo con lo socialmente aceptado, pero a mí me funcionó, me sanó, entonces yo voy a ser fiel a mi verdad, no voy a transar, no transo con eso.
Aparece un podcast que me llama la atención, yo no miro nada, ya no escucho nada, solo la música y de vez en cuando, porque trabajo con audio y trato de estar en silencio y me escapo para la naturaleza cuando puedo. Entonces medio con esa cabeza, me aparece un video ahí que me llama la atención, entro, empiezo a escuchar y me pasó algo muy loco que también tiene que ver con mi sanación, que fue que la voz que escuché movió cosas en mí y fue que empecé a investigar sobre su contenido y fue que todo lo que yo sentía y creía de mi realidad, sí había otra persona que lo veía de la misma manera y había hecho un trabajo excelente y lo había desmenuzado y había explicado con conocimiento, con humildad, desde el amor. Entonces dije, bueno, entonces no estás viajado. Es la historia de mi vida esa, de no haber podido ser comprendido de repente por ciertos cambios que hacía, pero que me daban resultado. ¿Y por qué no los iba a hacer si me daban resultado? Entonces a raíz de eso también surge esto. Si a mí me llegó en ese momento que lo estaba precisando, capaz que a vos esto te llega en ese momento y capaz que te sentís identificado con algo de lo que yo viví. Veo mucho que muchas personas hablan de conocimientos antiguos, algunos más certeros que otros, la manera de decirlo a mi entender. eh, pero no encontré, tampoco investigo mucho, ¿no? Capaz que lo hay, pero no, alguien que te diga, vos, mirá, yo fui hice esto, así, me abro, te muestro, y salí. Y entendí que esto era una falta de respeto, que esto no estaba bien por tal y cual cosa. La vida siempre, por suerte, agradezco, me devolvió el toque. Todo lo que yo hacía, una acción inconsciente, al toque la recibía y dependía de mí en ese momento, de la elección de decir, bueno, vos la viviste ahora, la sentiste. ¿Qué vas a hacer? ¿Sos consciente? ¿Lo vas a seguir haciendo y vas a hacer daño? ¿O lo vas a dejar de hacer? Entonces yo elegía dejar de hacerla porque yo no le quiero hacer daño a nadie. Yo quiero que vos seas la mejor versión tuya y que te sane y que pueda vivir una vida plena. Este, creo que todos estamos en esa búsqueda en definitiva, ¿no? Vivir pleno. Y es un derecho inherente, me parece, al ser humano. Eh, entonces, ¿por qué no te voy a dar lo que a mí me funcionó? De corazón, ojalá algo te sirva. Esto también es un acto personal de romper con el qué dirán. Me di cuenta de que muchas de esas personas con las que hablaban compartían, pero no decían, por miedo a que lo traten de loco, de que se les había volado la craqueta, lo descansaban, o bullying, como es lo que sea. Y a mí no me importaba nada, nunca me importó nada en ese sentido. Siempre fui para adelante y seguí lo que creía que tenía que hacer y me decías eso y bueno, está, sos vos, no soy yo. Si a mí me resultó, ¿por qué no lo voy a hacer? Yo me atreví a hacer diferente. Si hace 5 años que hago lo mismo y me da el mismo resultado, ¿para qué voy a seguir haciéndolo? No es por ahí. Para mí, yo pienso así, ¿no? Obviamente cada vez acorté mucho más los plazos. Era mucho más rápido en realidad. Nunca estuve tanto tiempo bajo un mismo... Fue todo aprendizaje, pero trataba de rápido decir, no, esto no me funcionó, ya fue. Ya viví bastante manoseo. Y yo creo que romper con el que dirán es romper con el silencio, con hablar cosas que muchas personas saben, conocen, tienen curiosidad y por miedo a todo esto, al juicio social, no lo hacen, no se atreven o están limitados por el marco de sus referentes y tampoco lo pueden hacer. Y, y también siento que a nivel así humano hay represión hace años. Y esa represión genera el pasar las cargas de manera ancestral y venimos cargando con eso y tenemos que sanarlo para poder cambiar la realidad. Eso es lo que yo considero. Y así pasó en mí. Entonces, si yo lo pude hacer, ¿por qué vos no lo vas a poder hacer? Me quedé sin espacio en la tarjeta, la idea era hacerlo de una, pero bueno. Nada, te voy a contar un poco de mi camino, de cuáles fueron las herramientas que usé, las que creo que, como ya te dije, la naturaleza toda, pero las plantas maestras fueron y son algo fundamental, una herramienta fundamental en mi vida. Fui conectando con ellas, fui a muchos círculos, todo esto que te cuento es el trabajo de años, no es que fui, me encajé hace 6 meses algo y ahora te estoy hablando, no. Empecé a los 24 años con la primer toma de ayahuasca, hoy tengo 33 y todos esos años fue trabajo con plantas, desde los 24 hasta ahora.
Obviamente ni todos los días ni nada, porque cada planta tiene su proceso en el día a día después. Eso fue lo que fui aprendiendo. Y a medida que fui sintiendo y conectando con ellas, y me fueron mostrando verdades y me fueron mostrando cosas muy internas, me fueron mostrando otros planos, me fueron mostrando muchísimas cosas. Les agradezco así enormemente. Mi mayor respeto, la verdad, a la madre naturaleza y a Dios. Creo en Dios, no en ese Dios que te plantean las instituciones, sino en otra cosa que es la energía universal o lo que tantas culturas hablaron y las plantas también me mostraron. Es innegable para mí el contenido espiritual, como lo dije antes, porque en mi familia, desde ancestralmente, hay una carga espiritual grande de magia oscura, de desamor, de represión. Entonces viví muchos eventos a lo largo de mi vida, desde niño, y en el transcurso de todo eso, yo y otras personas, mi familia, mi entorno, eh, que nada, que es innegable. Cuando te pasa, lo vivís, no lo puedes negar. Después, bueno, va el entendimiento que vos generes sobre eso, ¿no? A mí me lo dieron las plantas también. Eh, Conecté con a los 24 años con el ayahuasca, y tuve un quiebre bastante grande en ese momento. Para tiempo después, empezar en un proceso de introspección que era en el día a día y iba en aumento. Hasta que llegó a ser, como te digo, siempre le metí y eso corre para todo lado. Para adentro, para afuera. Y, y bueno, después fui conectando con diferentes plantas. Con la marihuana conecté mucho antes. Conecté de muy guacho. La consumí de manera inconsciente. Pero sé que igual empezó a laburar en mí. No lo recomiendo. Yo creo que fumé por primera vez a los 14 años. Y fue cuando me empecé a tomar alcohol también. Eh, Obviamente no es algo que recomiendo y no hay que hacer. Eso yo lo hice porque el entorno, el contexto dio las circunstancias y porque estaba roto, estaba dolido y fue la manera eh, en la que pude, en la que intenté buscar, ¿no? Como me parece que le pasa a muchas personas que tienen una adicción, por ejemplo, que hay un dolor enorme y están trancados, no lo pueden afrontar, entonces deriva en una adicción y dependiendo de qué adicción, todas las adicciones son malas, ¿no? O sea, todas mueven una energía que no está buena, pero hay algunas que son más potentes que otras y te hacen más difícil poder salir. Eh, pero creo que si vos querés salir con ayuda de repente de ciertas herramientas, salís. Lo he visto en mi entorno y en mí propiamente. Eh, con el tiempo conecté con los hongos, con el tiempo conecté con el rapé y a medida que yo las laburaba, tuve tomas muy grandes en donde eran potentes medicinas y me llegué a empezar, agradezco esas vivencias, para mí fueron batallas, eh, hasta que en un momento me daba cuenta de que todos los lugares en los que yo llegué había un interés detrás y me empecé a laburar para mí. Empecé a conectar yo directamente con el mayor de los respetos, con todo lo que eso implica, desde la limpieza del lugar con plantas, desde crear ese lugar y tomarte ese momento como un momento de trabajo, no de clavarte algo para tirarte y quedarte. No. Algo que me enseñó la medicina fue el trabajo de la firmeza, ¿no? De interpretar todo lo que te pasaba, porque detrás de las visiones hay mareo, porque detrás del mareo hay vómitos, hay purga, y, y empezar a entenderla, por qué pasaba eso, de dónde venía, por qué yo sentía ese mareo, estaba tratando de sentirlo o estaba tratando de que se me fuera, que se me fuera, que se me fuera. ¿Por qué también reaccionaba así ante eso y no reaccionaba en, bueno, vamos a sentir a ver qué pasa, vamos a sentir ese mareo, a ver qué me está queriendo mostrar? Cuando me empezaron a enseñar todas esas cosas, empecé a aprender a entenderla, me notaba que sanaba más rápido, que cambiaban cosas en mí, para mejor, ¿no? Todo esto es para mejor. Eh,
se armó una fuerte conexión ahí y bueno, luego conecté con el San Pedro y, y nada, hoy trabajo solo microdosis porque también lo que me fue pasando fue que al ir laburando con las diferentes plantas, que laburan diferentes chakras, que laburan diferentes partes del ser, pero creo que todas enseñan lo mismo a llegar a un lugar, son como diferentes partes que te tocan, por algo te enseñan determinadas visiones una, te enseñan determinadas visiones otra, te enseñan determinadas sensaciones una y determinadas otras, unas purgan más que otra. Eh, Todas te llevan al mismo lugar, para mí. Todas me llevaron a ese lugar. Incluso a la hora de consumirlas también ya cambió la manera en que me afectaban, por así decirlo. Me afectaban, no, no es la palabra. La relación que yo tenía con ellas. Y, y bueno, nada, un poco va a venir por ahí cosas que te voy a compartir. eh, de cómo yo fui concibiendo las diferentes medicinas a lo largo del tiempo, cómo fui trabajando, por qué empecé a trabajar con el rapé en determinado momento y qué me fue enseñando el rapé. Para que tengas una idea de lo que te digo, yo empecé a trabajar con el rapé y al año de trabajar con el rapé, de venir un año con sus pausas, con todo lo que conlleva, ¿no? Con trabajar, dejar que pausar, el respeto, la limpieza y después cuando es necesario volver a laburar y laburar, tratar de dar lo mejor de vos cuando estás ahí. Eso fue algo que también entendí de la medicina, que no es algo para ay, que venga algo, no, no, tenés que plantarte y tenés que estar firme y tenés que ver y tenés que, si te está mostrando eso, bueno, a ver, ¿y qué más? Tratar de aguantar eso ahí, porque como te dije antes, para mí las medicinas te enseñan algo que hay que tener firmeza para poder sostenerlo. Entonces, al año de estar laburando con el rapé, en una de las tomas que me hice, ¿no? Es solo por poner un ejemplo para que entiendas que a lo largo del tiempo me fue enseñando cosas y me fue sanando cosas. No fue un remedio, no es un parche, es una sanación integral que te va trabajando psíquicamente, que te va trabajando todo, todo el ser. Eh, Empecé a hacer, de luego de haberme lo aplicado, con determinados rapé, porque uso diferentes tipos de rapé que consigo, que son provenientes del Amazonas, y con diferentes plantas que elaboran diferentes chakras. eh, Empecé a sentir el hígado, que el hígado energéticamente estaba todo chupadito. Y cuando empecé a tratar de laburar ahí, automáticamente tuve que salir corriendo a vomitar después de tiempo que yo ya no purgaba con el rapé. Y vomité bilis. Y cuando terminé de vomitar esa bilis, automáticamente me incorporé y tenía como un frescor acá, como una sensación de alivio, de expansión. Y de ahí empezó la sanación de mi hígado, que yo no me daba cuenta que estaba así. Como te decía antes, cargaba con cosas que no, como para mí fue en el día a día que me las fue destruyendo, no me daba cuenta que estaba mal. Para mí estaba bien, estaba normal, pero en realidad cuando te das cuenta y te lo hace ver la medicina, dije, fa, estaba todo comido, todo torcido. Y bueno, eso a modo de ejemplo, decirte cómo te voy a ir contando, cómo fui interpretando y ojalá te sirva algo de cómo yo conecté, pero a mí me sanó, a mí me sirvió y siempre fue ir al sentir, a mi verdad, a ir para adentro y a tratar de, por más que tenía esos vaivenes, sí, te caen cosas que vos decís, pa, vos, y esto será, no será, y cuando confías, termina siendo. Entonces, es ese aliento también esto a decirte vos, si vos crees que es por ahí, a pesar de lo que te digan, si esta decisión que vos tomás, siempre este marco para mí es, no lo transo con nada. El respeto, con lo que el respeto conlleva en cuanto a todo, ¿no? A ni siquiera querer influir en el otro ser para que él obre en contra de su libre albedrío, que sería manipulación, hablando más así, a lo criollo. Esa cosa tampoco la respeto, no me parecen para nada amorosas. Y bueno, y desde el amor, ¿no? Tratando de buscar la mejor versión tuya para también después volcarlo a los demás. Para cuando vos ves que alguien precisa una de corazón, que vos sabés que lo va, pum, dársela. Bajo ese marco
si esa decisión contempla todo, respeta la naturaleza, respeta a los individuos, respeta todo, bueno, ¿por qué no hacerla si no estoy jodiendo a nadie? Bajo ese marco me moví yo y me dio resultado. Este, observando toda la cadena siempre, ¿no? Por ejemplo, en la alimentación, te lo digo, yo consumo orgánico. Porque así como me sano de una manera que no tiene ningún bolazo, le doy trabajo a personas que están plantando orgánico, a familias que están laburando de eso y que lo hacen de corazón y que te están sacando tremendas verduras y tremendas cosas. Y prefiero apoyarlos a ellos siendo consecuente con lo que yo siento y pienso. ¿Para qué voy a ir a comprar algo que está todo fumigado, que se planta a gran escala, que no respeta la tierra, que no respeta la naturaleza, que no respeta a los seres humanos? Entonces, siendo consecuente con eso, lo fui cambiando y no transaba más. Ya hacía el cambio y ya fue. Ya fue ese cambio, ya está, no volví al otro, no, no. Y lo mismo así a nivel moral. Por ponerte un ejemplo de algo que yo tomé conciencia de que en nuestra generación, y lo sigo viendo y sigue pasando, mucha de la manera de relacionarnos es cansarnos, marcarle cosas al otro, decirle cosas de su físico, decirle cosas de cómo está vestido, de su peinado, de su sensibilidad. Es algo que padecemos los hombres, que el hombre sensible es motivo de bullying o de cosas, y en realidad para ser sensible hay que tener dos huevos enormes. Y no quiere nada, que no tiene nada que ver con la sexualidad, con nada, no. Hablo de la energía, de conectar, de ser sensible, de abrir el corazón, de poder ir y acariciar un gato y decirle, ay, bebé, y no pasa nada, ¿qué tiene de malo? Si vos conectás así, es tu momento íntimo y está bien, no vas a hacer ni menos ni más por nada, sos sensible, está bárbaro, está perfecto. Yo te aplaudo, así, y me encanta encontrarme personas así. Lo digo porque soy hombre y fue algo que también que me influenció mucho de niño. Ser sensible me generó ciertos traumas, porque el entorno me lo marcó y se abusaron y... Pero está, yo no, era sensible, no tenía nada malo. Bueno, bajo ese marco tomé todas mis decisiones. Te quiero tirar, ya te comenté por dónde iba a ir, más o menos de lo que te voy a hablar, de todas las cosas que hice. Algo que me gustaría decirte fue que siempre entrené en mi vida, siempre. Desde chico empecé a hacer natación por el tema del asma, terminé compitiendo. Bueno, hice pesa mucho tiempo, corrí, siempre me muevo en bicicleta, siempre hice ejercicio. Llegué a tener mucha masa muscular. Llegué a tener mucho tipo de entrenamiento, desde la calistenia, hice boxeo, varias cosas. Eh, a lo que voy con esto es que muchas de las decisiones y los entrenamientos que buscaba, lo buscaba por algo interno que estaba en desequilibrio. Y esto se derivó en problemas físicos graves, como los problemas de los tendones y de los músculos. Y hablo concretamente de las pesas, por ejemplo, ¿no? Me pareció y entiendo hoy, aplicando otros ejercicios que trabajan de manera isométrica, ejercicios que trabajan la energía como la tensegridad, y otras cosas que, que no estaba bien aplicado. Lo estaba persiguiendo un lugar que no era y veo que se persigue mucho desde ese lugar, que es el lugar estético. Y en realidad, dentro de todos esos procesos que yo fui viviendo, uno fue que quedé recontra flaco y perdí toda la masa muscular que tenía. Y esto me enfrentó a romper del todo con el qué dirán de mi imagen. Fue como decir, bueno, pero ¿qué importa si lo que es, cómo estás vos? Si a vos la persona que te quiera te va a tener que querer por lo que vos tenés en tu corazón, por lo que vos sos, porque te ama de verdad, por tus virtudes, no por lo que sea. Y automáticamente, después de ese tiempo, empecé a purgar muchísimo cosas del cuerpo, ¿no? Perdí muchos kilos y después empecé a retomar todo. Otra cosa que me faltó decirte fue que de la espalda también se me derivó en que perdí toda la fuerza del lado izquierdo y la motricidad fina. Yo soy músico, un viaje psicológico, eso también. Eh, y me recuperé también. Porque en un momento de esa sanación no había sanado toda la parte baja que no me permitía caminar. Y venía haciéndome digitopuntura, que fue una de las cosas que también me fue llevando la medicina a encontrar, que es lo que le llaman puntos gatillo, que para mí son los nadis bloqueados a nivel energético, que también conocí por otros terapeutas, que también son los puntos que buscan, de acupuntura,
Casualidad que cuando fui a gente que me hizo acupuntura, iba y pinchaba los puntos que yo me venía trabajando sin yo decirle nada. Entonces, fueron todo confirmaciones de cosas que yo iba sintiendo intuitivamente y después cuando iba con alguien se daban. Entonces era como, sí, es ahí. A lo que voy con esto te quería decir que seguí para adelante, ¿viste? Me fui trabajando, porque en un momento dije, "Ta", pero no, seguí, porque dije, si me recuperé de todo lo otro, ¿por qué voy a estar mal acá? Y se recuperó, tenía todo mal, me tuve que acomodar los tendones, estaban todos torcidos, estaban todos anudados, estaban todos... Y fui así, laburando, con una paciencia, eh, muchísima paciencia, muchísima paciencia. Esto que te hablo fue en el transcurso de años, años. Yo estaba todo tomado así y no me daba cuenta que estaba todo duro hasta que empecé a aflojar. Y ahí me di cuenta. Y ahí tenía con qué venía cargando emocionalmente. Todo está relacionado para mí. Bueno, te voy a decir cosas así, algún pique de lo que a mí me haya servido. Y como base así fue eliminar todos los químicos. Eliminé todos los químicos, de todo. Jabón, pasta de dientes, shampoo, detergente, me lo hice a base de fermento, de la alimentación. Fue un tamiz, ¿no? Fue paso a paso, no fue que eliminé todo de una, pero hoy eliminaba el jabón y lo sostenía en el tiempo, siempre con disciplina y voluntad, el acto sostenido en el tiempo, no tipo, por ejemplo, dejé la carne, ¿hace cuánto? No, hace un mes, pero ya volví porque no me resultó, me sentí mal. Pero yo creo, siento, y en mi caso fue lo que hice, cuando hice un cambio lo sostuve en el tiempo hasta llegar al punto de que no tenía la necesidad de eso, que fuera una elección, si quería hacerlo iba y lo hacía, pero no que fuera tipo que no me podía aguantar o que me sentía mal y no aguantaba toda esa purga que estaba pasando, porque también pasa eso, cuando dejas algo purgás. Y ese periodo hay que transitarlo para después encontrarte con esa otra nueva versión tuya que va a decir, bueno, ¿querés comer carne o no querés comer carne? Allá sabrás vos. A mí yo la abandoné porque ya no me rendía, como no me rendía el alcohol, como no me rendió nada, ni dulces, ni cosas de esas, nada. Saqué todo. Ya te digo, yo voy al súper y eso me llevo agua, creo. Y alguna otra cosa, esponja. Pero Pero fue por ahí todo mi cambio. Fue eliminar radicalmente todos los procesados, todos los químicos, todas las cosas que, bueno, a lo largo de los años fui encontrando con conocimiento, con personas, con gente que hacía determinadas terapias, con lo que sea. Y todo ese factor común era que había mucha cosa que cargábamos que no estaba buena y que venía de la mala alimentación, de la ansiedad, de comer de más. Eso fue otra de las cosas que cambié. Empecé a comer en total presencia. Eso aplicado al día a día, ¿no? En el instante, tratar de estar presente. Pero cuando comes, comer, estar solo comiendo. Y comer cosas que te hagan bien. Y comer cosas después ir encontrándote y de manera intuitiva también, volviendo a ver, bueno, ¿qué me rinde en este horario? Ah, esto, ¿y en qué horario me rinde comer? Entonces empecé a cambiar pila de hábito, a comer más concentrado sobre el mediodía y empezar a cortar y de noche tomar té. Usé muchas infusiones combinando diferentes yuyos para decir, bueno, me quiero sanar el asma y ¿qué trabaja los pulmones? Ah, esta planta. Bueno, a ver, ¿me resultó? No, me resulta esta y esta la combiné con esta. Y empecé a usar la cúrcuma en los té y empecé a usar el merquén también. Entonces fui usando muchas cosas en base a la experiencia y a ver cómo me resultaban y es ese mi camino, ¿tá? Este, bueno, nada, espero que te sirva algo de lo que te comparta y si no, déjala pasar, que ya encontrarás la tuya, cuál es, cuál te va a funcionar a vos. A mí esta es la que me funcionó y la que me parece más respetuosa y congruente con el medio ambiente y el modelo de vida que me gustaría plantear en mi realidad, ¿no? Este, que sea respetuoso, amoroso y donde cada uno se desarrolle de manera plena sin joder a nadie. Eh, Así que nada, bueno, muchas gracias por haber visto y que lo haya visto y nos vemos en otra y vemos a ver qué sale. Prendo la cámara y te voy a ir contando un poco de mi vida y bueno, cómo fui haciendo ciertos cambios ahí. Este, y espero que te sirva. Muchas gracias.